el salmista dijo, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y mis hermanos, mis hermanas, cuando nos metemos y disfrutamos la presencia de Dios en nuestra vida, queremos estar con Él, ¿verdad? Queremos buscarle más, queremos conocerle más. Y este día continuamos nuestro estudio en el libro de los Romanos. Y podríamos cambiar, por favor. Estamos estudiando el libro de los Romanos y les voy a invitar que por favor vayan ustedes a este libro. Y ya hemos visto los primeros 17 versículos y vimos cómo esta carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo. Hemos dicho en el año aproximadamente 56 a 57. Fue escrita en un periodo de la iglesia cristiana donde había mucha división entre los judíos y los gentiles. Y a causa de las creencias religiosas de los judíos, esto había causado una división en la iglesia. Y es por eso que Pablo escribe esta carta a la iglesia y les da recomendaciones, les enseña la doctrina, que es la que Pablo se basa en este libro. Pero sobre todo hemos dicho que el libro de los Romanos habla solamente y se enfoca nada más en el Evangelio. Y dijimos, el Evangelio es las buenas nuevas de Dios para el mundo. Vamos a ver temas aquí que son bastante fuertes, pero al final Pablo nos recuerda, y aunque esto está pasando, la gracia de Dios sobreabunda. Y eso es lo lindo de la palabra de Dios, mis hermanos. A veces duele y nos llega al corazón, ¿verdad? Y nos hace sentir, ay, este sí es para mí hoy, ¿verdad? O si no, siquiera hubiera venido tal, a él le hubiera quedado buenísimo, ¿verdad? Duele, pero es dulce también cuando nos damos cuenta que Dios nos acepta a pesar de nuestra pecaminosidad. Y en este día, con la ayuda de Dios, llegaremos hasta el capítulo 2, versículo 1. Hay mucho que recorrer. Y el título de este día le he nombrado, el juez ha dado un veredicto. Culpable. Culpable. Todos somos culpables. ¿Ha estado en la corte alguna vez usted? Déjeme decirle que una vez yo estuve en la corte y no fue nada agradable, ¿verdad? Un poquito más joven de lo que soy ahora, unos años atrás, acababa de entrar yo en el ejército y pues creía que era invencible, ¿verdad? Y tenía un carrito que creía yo que podía ir más rápido de lo que podía. Y de regreso al trabajo, obviamente me pararon y bueno, te das cuenta que vas a 95 millas por hora. Tengo que estar de regreso a la base, no me queda de otra. Y me dijo el policía, ¿eres militar? Sí, le dije, sí, soy militar. Le dije, aquí me va a dejar ir. Me dijo, precisamente porque eres militar, deberías de saber obedecer las leyes. Sentí como que el corazón se me bajó a los pies, ¿verdad? Y dije, oh my God, ok, ya me van a dar ticket, de aquí no me salgo. Y me dijo, ok, aquí está tu ticket, vete. Me fui, dije, no hay problema. Llego en mi uniforme y el juez me va a dejar ir, ¿verdad? Y llegué, me puse mi uniforme y dije, ok, vamos a ver. Yo era uno de los primeros que tenía la cita. Y el juez me vio. Y le dijo al que estaba dactando, dijo, vamos a dejar este caso al último. Yo tengo todo el día, voy a pasar aquí. Tenía la cita como a las 8:30, creo yo.
y me dejó de último. Pasé todo el día ahí sentado esperando en mi uniforme con calor. Yo sabía que era culpable, sabía que había quebrantado la ley, pero dije yo, quizás me deje ir por mi uniforme, quizás me sirva de algo. Al final, por fin me llamó y dijo, ven para acá. Yo también estuve en el ejército, me dijo, y serví por 30 años. Pero ¿crees tú, me dijo, que tu uniforme te va a librar de haber quebrantado la ley como la quebraste? ¿Crees que te va a salvar de 95 millas por hora? ¿Qué podía decir yo? Yo sabía que era culpable. Y me dijo, porque quebraste la ley y porque creíste que podías escaparte, la sentencia máxima. Y dije yo, ¿y ahora? Ahora sí. Fue ahí, mis hermanos, que yo entendí la gracia de Dios. Porque nosotros creemos que nuestras buenas obras quizás nos permitan pasar, nosotros decimos raspados, ¿verdad? De panzazo decimos, ¿verdad? Que podemos pasar y vivir una vida mediocre o una vida fuera de Dios, y por nuestras buenas obras creemos que Dios todavía nos va a aceptar. Y Pablo viene desde el versículo 16 al 17 hablando en cuanto al Evangelio, y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero después pasa a unos versículos no tan dulces y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vea, viene Pablo y está hablando del amor de Dios y del poder del Evangelio, y de repente dice, la ira de Dios. Y se queda uno, bueno, si Dios es amor, ¿cómo puede tener ira? Y a veces, mis hermanos, pensamos en Dios, ¿verdad? En un Dios que está calmado, y de repente que hacemos algo malo y se le encienden los ojos, ¿verdad? Y deja caer rayos sobre la tierra, o no sé. Tenemos el concepto equivocado de la ira de Dios. Dios es un Dios de relaciones. Es un Dios celoso. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y Dios le dice a su pueblo, en Deuteronomios, amarás al Señor tu Dios, no te harás imágenes delante de mí, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. Los ojos de Jehová están en todo lugar, dice Proverbios 15:3. Y mis hermanos, la ira de Dios se revela o se hace visible en la humanidad en este día. Es a través o es por causa de nuestro pecado que tanta violencia sucede. Y hablábamos el miércoles, como 400 personas heridas, ¿cuántos muertos? Más de 50 muertos por un hombre que se le zafó un tornillo. Y dice la gente, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién me podrá ayudar? ¿Quién podrá ayudarme? Pues no es el Chapulín, eso se lo puedo garantizar, ¿verdad? Y dice,
el gobierno tiene que unirnos como nación, ¿verdad? El presidente tiene que unirnos como nación, que los demócratas, que los republicanos, que todos tienen culpa, menos yo. No es mi culpa, ¿qué culpa tengo yo? Yo no he hecho nada malo, yo estoy bien. La ira de Dios se revela y Salmo 103, versículo 8 al 10, le voy a invitar que vaya conmigo. Es uno de mis salmos favoritos, 103, 8 al 10. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mis hermanos, hermanas, Dios es amor, pero no tolera el pecado. No puede tolerarlo, de lo contrario no fuera Dios. Dios es santo, es puro. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, estamos otra vez en Romanos, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Saben que uno de los problemas que yo veo en la sociedad en este día es que llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno? Y todos somos culpables. Déjeme decirle, ¿ha visto usted una película recientemente? Cualquier película, sea la que sea. Yo le puedo garantizar que en esa película hay escenas quizás inapropiadas para los niños, ¿okay? O aún para adultos. ¿Okay? Hay sexo, hay violencia, hay matanza, hay robo, hay envidia. Todos estos pecados que la Biblia habla en contra de ellos, ¿verdad? Y salimos y decimos, ¡ay, qué buena estuvo esa película! ¿O no? ¿O soy solo yo? ¿Soy solo yo quizás? Y decimos, ¡ay, esa sí estuvo buena! ¡Ay, a ver cuándo sale la siguiente, la número 2! Y es nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Números 14, 18 dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y mis hermanos, mis hermanas que me escuchan en este día, hay gente que detiene las buenas nuevas de Dios. Y decimos, así es la vida, es la moda, es la sociedad. Y al decir eso estamos deteniendo la verdad de Dios, porque todo lo que vemos en este mundo, en estos días, va en contra de la voluntad de Dios. Y le damos un mal nombre al cristianismo. Y a mí me da pena, me da vergüenza cuando escucho a cristianos usar el nombre de Dios para hacer sus vergonzadas, perdónenme. Pero digo yo, Señor, ¿hasta cuándo vas a tolerar esto? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que que detienen con injusticia la verdad. Sigue diciendo el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios nos ha dado un libro en el cual Él nos dice quién es, cómo es, cuándo iba a venir por primera vez y nos da una idea, una pauta y una promesa que va a volver. No sabemos cuándo. Puede ser hoy, puede ser mañana,
Puede ser en 10, 20 años. El apóstol Pablo y los apóstoles anhelaban ver la segunda venida de Dios. Y aquí estamos, más de 2000 años, y Dios todavía no viene. Y Pedro dice, Dios no se tarda, dice, pero es paciente esperar y quiere que todos vengan al arrepentimiento. No pensemos que Dios está tardando. El tiempo de Dios es perfecto. Él va a venir cuando Él sepa que ya el evangelio se ha predicado en todos lugares. Entonces, yo creo que Dios va a venir. Pero aún así, Deuteronomios 29, 29, se los voy a leer. Si quiere ir conmigo, vaya conmigo para que no diga que le estoy mintiendo. Deuteronomio 29, 29, mire, este es otro de mis versículos favoritos. Tengo tantos versículos favoritos, pero hay unos que de verdad me impactan. Mire, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Para qué son estas palabras? Para cumplirlas. Para cumplirlas. ¿Quién de usted tomó su Biblia y vamos? Le quitamos el polvo primero. O la abrimos, la estudiamos. Mi hermano, mi hermana, métase en la palabra de Dios. Léala, estúdiela. Aquí va a conocer a Dios. Es la revelación de Dios para el hombre. Sigue diciendo, porque, versículo 20, de regreso a Romanos, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Mire esta foto, obviamente tomada del espacio, y se da cuenta uno y dice, qué increíble. ¿Cómo el hombre ha podido llegar hasta estos límites? Sin embargo, cuando nos damos cuenta de dónde está la Tierra, ¿la puede ver? No se puede ver. Esta es la galaxia Milky Way. ¿Cómo se dice en español? Eso, lo que dijo el hermano. Esta es la galaxia donde está la Tierra, ¿verdad? Y no se puede ver. Es un puntito. Ese es Dios. El salmista dijo, los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 8 dice, ¿quién es el hombre? Imagínense cómo nos ve Dios. Peor que hormiguitas. He visto un montón de hormiguitas. Este es Dios y tiene todo bajo control. ¿Alguna vez ha ido usted al Grand Canyon? ¿Sí? Para los que han podido ir, sabe que yo fui una vez y ninguno que va al Grand Canyon llega y dice, ay, pensé que era más grande. Llega uno y dice, qué increíble. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo pudo formarse todo esto? Se llama Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que existe, Dios lo ha dejado para que el hombre sepa y conozca de Él. Salga usted al cielo y obsérvelo. Y va a haber estrellas que pasó uno, se me pasó y no dije mi deseo. A la próxima, se me pasó otra vez. Es lindo, ¿verdad? Es lindo contemplar la grandeza de Dios.
Sigue diciendo el versículo 20, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Les he comentado de este jovencito que sigo trabajando con él y sigan orando por él porque está sediento, está buscando de Dios y no lo sabe encontrar, pero se rehúsa a abrir la Biblia. Y le digo, estás perdiendo más el tiempo en tus libros seculares, nunca vas a encontrar a Dios. Dios se revela a través de la fe. Y la fe se revela por la palabra de Dios. No tienen excusa. Salmos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, la palabra original no dice no hay Dios, sino dice no Dios. No Dios. El necio dice, no quiero nada de Dios. Y al decir eso, automáticamente está afirmando que hay un Dios. Podrán ser muy estudiados, podrán ser muy inteligentes al decir no Dios, no quiero nada de Dios. Están automáticamente diciendo que sí hay Dios, pero que no quieren nada. Dios se ha revelado a la humanidad a través de su creación, de modo que no tienen excusa, dice Pablo. Regresemos a Romanos. Pasamos al versículo 21. El negar la verdad y sus consecuencias. Y dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Sabe que mucha gente sabe que hay un Dios y temen a Dios, pero no lo glorifican como a Dios? Y tristemente, eso no es suficiente para ser salvos. Muchos profesan ser cristianos, pero no lo son. Jesucristo dijo en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, Dios conoce el corazón, está lejos de mí. De la boca del corazón nacen los pensamientos. ¿Qué hay en sus pensamientos en este día? Hay quizás ideas malas, o es todo bueno. La palabra de Dios cambia nuestro corazón y a través de eso usted va a notar su mente, va a cambiar su pensar, su modo de pensar va a cambiar en cuanto a Dios, la vida en sí, cómo entender la palabra de Dios. Todo cambia cuando glorificamos a Dios como Dios, cuando le damos su lugar. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razones y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, aquí Pablo está haciendo referencia a Éxodo 32. ¿Se acuerda usted de esa historia? Éxodo capítulo 32. Vaya conmigo. Dios ha llamado a Moisés a la cima del monte Sinaí y le ha dado las tablas de los 10 mandamientos. Ahora el pueblo de Israel está abajo de la montaña, ¿verdad? Y mire lo que dice desde el versículo 18 del capítulo 31.
Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundación. Entonces le dijo Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Qué tremendo. Dios había sacado a este pueblo con poder. Una columna de fuego los guiaba por la noche y una nube por el día. Los había derrotado a los egipcios, le había dado el maná, les había dado codornices, les había dado agua de la roca, les daba todo lo que estos hombres pedían. Sin embargo, cuando Moisés no bajaba, ya nos cansamos de esperar. Hagamos otro Dios y adoremos de Él. Mis hermanos, yo creo que hay un pecado, no solo uno, pero la idolatría es uno de los pecados que Dios más aborrece. Porque la idolatría toma el lugar que le pertenece a Dios. Y aquí claramente Pablo está hablando en cuanto a las imágenes que el hombre hace y las venera como Dios. Tristemente, ahora en día hay muchas iglesias que han hecho lo mismo. Cuando la palabra de Dios dice que no debemos de adorar imágenes. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos, no oyen, tienen boca y no hablan. La idolatría es algo que Dios no tolera. Seguimos adelante, no quiero que se me duerma. Versículo 24. Versículo 24. Regresamos a Romanos. Romanos capítulo 1, 24 dice: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupisciones de su corazón. Concupisciones quiere decir sus deseos, a sus propios deseos. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Saben, mis hermanos, que yo me he preguntado a veces? Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su pecado. El pecado llegó tanto que Dios le dijo a Abraham: voy a destruir a esta nación. Y Abraham le dijo, no lo destruirás. Si hay 60, ¿los destruirías? Y Dios le dice: no, por el amor de esos 60 no lo destruiría. Le dice: si hay 40, Dios le dice: por el amor de esos 40 no lo destruiría. Y así está hablando con Dios y le dice: si hay uno, le dice: por el amor de ese uno no lo destruiría. No se halló ni uno solo. Y yo me he preguntado, si Dios entrega una nación a causa de nuestro deseo del corazón, ¿será posible que Dios ya ha entregado a América a sus pasiones? ¿Será posible que una nación que fue fundada en el nombre de Dios nos hemos apartado de tal manera que Dios ha dicho: no quieren,
hagan lo que ustedes desean. Y por consecuencia viene el pecado, donde muchos deshonran sus propios cuerpos. El versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios es un caballero, no forza a nadie, pero sí nos da un tiempo limitado. Mientras que usted está vivo, puede buscar a Dios. Una vez muerto, lo único que le espera es el juicio. Es estar frente al juez y decir, quizás si tengo mi uniforme me va a dejar entrar. Y Dios nos dice, qué bonito tu uniforme, pero tristemente tu uniforme no te salva. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. ¿Sabe usted que la perversión sexual es el pecado que más ataca al hombre? Y es el más fácil de caer. La perversión sexual ha llegado hasta el punto donde aún cristianos decimos, vamos a vivir juntos y si es la voluntad de Dios, nos casamos. Aún cristianos dicen, está bien que se casen mujer con mujer, hombre con hombre. Pues uno no puede juzgar, es Dios el que juzga. Aunque la palabra de Dios dice que no es ese el plan de Dios, porque Dios creó a hombre y mujer. A hombre y mujer, a semejanza de Dios. Y mis hermanos, eso duele y este es mensaje duro, créanmelo, que me tiemblan las palabras al decirlo, me tiemblan las canillas. Porque va a llegar un día donde un predicador no pueda decir estas palabras desde el púlpito y que en vez vaya a la cárcel. Es ahí donde estamos llegando. La verdad de Dios es pura y duele. Sin embargo, hay cristianos que lo aceptamos. Mis hermanos, no podemos aceptar algo que va en contra de la voluntad de Dios. No podemos aceptar el aborto. La vida le pertenece a Dios. No hay una, ¿cómo se dice? No es algo de que se pueda tomar una decisión o no. Es un bebé. No es freedom of choice. Es un bebé. Es una vida que Dios ha formado. Versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños
y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impecables, sin misericordia. ¡Ay! ¡Qué listita esta, verdad! ¿En cuál de esos caemos nosotros? ¿En cuál de esos pecados? La injusticia, la fornicación, el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es fornicación y Dios no lo tolera. La perversidad, una mente depravada, solo cosas malas. Jóvenes, ¿qué estamos viendo? ¿Qué hay en nuestra mente? La avaricia. Quiero. Trabajo. La maldad. Llenos de envidia. Hasta lo mira uno. La envidia es tan lastima. Homicidios. Ay, gracias a Dios no he matado a nadie. Mateo, capítulo 5, dice, ¿oísteis que fue dicho no matarás? Mas yo os digo, dijo Jesús, que cualquiera que llamare a su hermano necio o fatuo, gracias, será culpable del infierno. Y fatuo quiere decir que no tiene inteligencia, no tiene entendimiento, tonto. Perdónenme, la palabra es muy fuerte, idiota. Yo soy culpable. Codicias, engaños y malignidades, murmuradores, hablando de otros, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Carácter altivo es como cualquier, ¿quieres pelear? ¿Qué vamos a hacer? Altivos. Desobedientes a los padres. Mis hermanos, la palabra duele, de verdad. Pero el versículo 31 sigue diciendo, el versículo 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Esto es lo más duro, porque nosotros podemos decir, gracias a Dios, ninguno de esos se aplica a mí. Si los aceptamos, somos tan culpables como que si los estuviéramos haciendo. Así es el pecado. Así es el pecado. Cuando lo aceptamos, nos estamos volviendo culpables. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Si nos basamos en estos versículos, nadie podría ser salvo. Pero es ahí, mi hermano, mi hermana, cuando la gracia de Dios se revela. Y Dios dice, sí, eres culpable. Eliseo, tú eres este hombre del que está hablando esta palabra. Y me dice, te amo y te perdono. Y el sacrificio de mi hijo en la cruz te ha salvado. Y esa es la gracia de Dios que este libro revela en todos estos capítulos. Que aún cuando nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio de las buenas nuevas.
Y el capítulo 2 continúa diciendo, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, pues ahí le cambio yo y le pongo mi nombre. Mire, por lo cual eres inexcusable, Eliseo. Ya les he dicho, ¿verdad? Mi segundo nombre es Eliseo. No me van a decir que es Eliseo. Eliseo, con quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mis hermanos, no podemos aceptar el pecado de ninguna manera. Somos cuerpo de Cristo. Pero tampoco podemos juzgar. Y ahora usted me podrá decir, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos amar. Podemos demostrar ese amor que Dios nos amó. Porque si yo soy este hombre del que la palabra habla aquí, y aún Dios me ha aceptado a mí, puede aceptarte a ti también. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Y 2 Timoteo 2:15 dice, debemos de ser aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mis hermanos, a veces es necesario que nosotros tomemos la palabra de Dios y aunque duele, le digamos a la persona, hermano, hermana, te amo, pero lo que estás haciendo no está bien. Porque estás negando la verdad de Dios. Y créame, cuando usted conozca la palabra de Dios, Dios le va a respaldar. Dios es paciente y nos ama a todos. Y no quiere que nadie se perezca. Pero también quiere que su novia, que es la iglesia, se mantenga pura. Gálatas 5:9 dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura arruina toda la masa. Como iglesia es nuestro deber cuidar de mantenernos santos, puros. Hasta aquí lo vamos a dejar. No quiero que se me empachen, ya se los he dicho, ¿verdad? Quédese con hambre. Quédese con hambre. Lea el capítulo 2. Estúdielo. Léalo. Y si tiene alguna pregunta después, por favor, véame. Si Dios ha hablado a su vida y usted dice, este hombre, ¿cómo sabía mi vida? Yo no sé nada, no conozco la vida de nadie y Dios está de testigo. Pero Dios nos habla en el área que más necesitamos. Y si ese es usted, hágamelo saber. Y con gusto vamos a orar por usted. Oremos. Padre, Señor, qué dura es tu palabra. Pero es tan linda, Señor, cuando meditamos en ella y nos damos cuenta que tú lo conoces todo y aún cuando nos conoces nos aceptas y aún así tu Hijo murió por nosotros. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria como el único Dios que vive y permanece para siempre. Padre, gracias por tu Hijo y gracias por este libro que has dejado. Bendito seas, Señor, por este momento. Y bendito seas por el resto de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a llegar hasta ese día en que te veamos, en que te contemplemos cara a cara y veamos tu gloria.
y donde ya no haya más lágrimas, donde ya no haya más rencor, más envidia, más fornicación, donde lo único que querramos es alabar y glorificar tu nombre, darte la honra y la gloria y decir: santo, 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 solo tú eres santo. Bendito sea tu nombre, en tu nombre oramos.